Hola amigos, ¿cómo están? Esta es la segunda parte de cómo la Watchtower ve la universidad. Hay un artículo que yo escribí hace un tiempo en el blog Miguel Tower, se llama jw.org, manipulación y tergiversación para demonizar a la universidad. En esta ocasión voy a poder presentar esta información en forma de video, pero la idea es la misma. En esta oportunidad vamos a ver ejemplos gráficos de cambios de giro de la secta respecto de la educación universitaria. Es muy penoso notar cómo es que la secta domina y controla la forma de pensar de los testigos de Jehová en general. Cómo es que ellos definen la agenda que las familias deben considerar y también determinan el futuro de los jóvenes testigos de Jehová en la medida en que ellos controlan lo que los padres hacen o las decisiones que ellos toman mientras son menores de edad viviendo bajo el mismo techo. Por lo tanto, yo quisiera llamar la atención a un ejemplo de cómo es que la secta durante mucho tiempo vio la educación universitaria y cómo es que ellos en realidad manipulaban información de forma descarada. Nosotros vimos la semana pasada, o más bien, en el video pasado, en la primera serie, cómo es que en tiempos recientes, 2014, 15, 16, etcétera, la secta sigue hablando de la universidad en términos muy despectivos, muy malos, etcétera. Pero en tiempos antiguos ha habido cosas que son realmente exageradas que los invito a considerar. Por ejemplo, si uno puede analizar o ver la Atalaya de 1969, hay una parte que dice lo siguiente. No sé si usted tendrá el CD o lo tiene físico, pero aquí tengo yo aquí está. Perdón. 1969. Ahí está. Es la Atalaya del 15 de agosto de 1969, la página 491. No sé si usted la tendrá, si la podrá conseguir con alguna abuelita por ahí. Esta es la Atalaya en cuestión, la portada. 15 de agosto de 1969. Este es el escáner de esta información. En la página 491 vamos a ver un párrafo que es muy interesante, 491, de estos larguísimos estudios de no sé cuántas páginas y todo el cuento. En esta oportunidad, por ejemplo, hablaba acerca de los jóvenes, de la influencia nociva de los jóvenes del mundo, etcétera, y todo lo demás. Miren usted lo que menciona el párrafo 12. Estamos hablando del año 1969, cuando el hombre pisó por primera vez la luna. Dice así, párrafo 12, con tono testigo. La influencia y espíritu de este mundo es la de adelantar, hacerse uno famoso. Ahora, muchas escuelas tienen consejeros estudiantiles que lo animan a uno a seguir tras educación superior después de la secundaria, a seguir una carrera con un futuro en este sistema de cosas. No dejes que influyan en ti, no permitas que te laven el cerebro con la propaganda del diablo de adelantar, de hacer de ti mismo algo que valga en este mundo. A este mundo le queda muy poco tiempo. Cualquier futuro que este mundo ofrezca no es futuro. Sabiamente entonces, deja que la palabra de Dios influya en ti y escoge un proceder que resulte en tu protección y bendición. Fija como tu meta el servicio de precursor, el ministerio de tiempo cabal con la posibilidad de ir a Betel o al servicio misional. Esta es una vida que ofrece un futuro eterno. Pregunta al pie de página de la página del párrafo 12. ¿Cómo considera el mundo la educación superior y cómo debemos razonar sobre esto? Ahí atrás,
Hermano Pedro, por favor. Sí, sí, ahí al lado. Eh, bueno, la influencia y espíritu de este mundo es de adelantar, que la gente se haga famosa. Muchas escuelas tienen consejeros que lo animan a uno a seguir tras educación superior, a seguir una carrera con un futuro en este sistema de cosas. No debemos dejar que influyan en nosotros. No debemos permitir que nos laven el cerebro con la propaganda del diablo, de adelantar, de hacer de nosotros mismos algo que valga en este mundo. Eh, a este mundo le falta poco tiempo y tenemos que razonar diciendo de que lo mejor es ser precursor o ir a Betel. Muy bien, hermano, qué excelente comentario, qué excelente reflexión, qué buena la instrucción que nos da Jehová. Bueno, por lo tanto, esta es la información que se tenía en el año 1969 y más o menos ese tiempo. Fíjense ustedes, ir a la universidad era tener el cerebro lavado, que nos lavara el cerebro con la propaganda del diablo. Ir a la universidad es seguir la propaganda del diablo. Punto. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? No, había que ser precursor. Estamos hablando del año 1969. 1969, 49, casi 50 años atrás. Una persona o un joven que tenía 15, 16, 17, 18 años, ahora tiene 78, 68 años, casi 70 años. Pudo haber sido ingeniero, pudo haber sido arquitecto, pudo haber sido algo, pero por este texto, por este párrafo, su vida fue condenada. Condenada. Es muy importante ver cómo es que esta secta ha afectado la vida de millones de personas y usted lo puede ver ahí en forma clara, no hay nada más que agregar. Sin embargo, un rayo de luz ocurrió en la década del 90. Un artículo en la atalaya del 1 de noviembre de 1992. La atalaya del 1 de noviembre de 1992. En esta atalaya en particular se menciona lo siguiente. Hubo un artículo que hablaba acerca de educación con un propósito y fue como un bálsamo. La hermana Barbara Anderson, de quien yo me estoy basando este artículo, este texto es de la hermana Barbara Anderson y ahí está el link, usted lo puede analizar, ahí está, se lo muestro ahí, ahí está. Usted puede ir ahí está, es de la hermana Barbara Anderson. Voy a tratar de bajarlo un poquito, pero básicamente usted lo puede encontrar ahí, lo puede ver. No, ahí está muy grande, pero es Barbara Anderson quien hizo este tema y del cual yo me estoy basando para poder analizarlo y mostrárselo a ustedes. Bueno, esta hermana menciona, siguiendo la información, cómo es que una atalaya, y yo me acuerdo que salió en 1 de noviembre de 1992, yo estaba todavía en los testigos. Yo me había graduado un poco años antes de la secundaria y no había estudiado en la universidad debido a que se atacaba a la universidad en forma directa. Hasta que sale este artículo y menciona una especie de ayuda, de las ventajas que tenía el poder tener educación que fuera más allá de la educación secundaria o la educación media, como le dicen en mi país, por ejemplo. Ellos dicen que el propósito de la educación o de adquirir más educación no era convertir esto en una meta materialista, sino que con un propósito. Y el artículo lo menciona en forma bien abierta, y uno lo puede ver acá. Este es el artículo de la atalaya de 1992. Voy a poner acá la portada, ahí está, 1 de noviembre de 1992. Ahí sale un oriental. Como ve usted,
muerte, el pecado, etc. El artículo es la educación con un propósito en la página 15, vamos a verlo. 7, 12, 15. Educación con un propósito. Y si uno va después del bla 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 y todo el cuento y aquí y allá y todo el cuento y la, vemos ventajas de la educación apropiada. De aquí menciona cuán apropiado es la educación, etcétera, qué es lo que significa, etcétera, cuánto es la obligación, la educación obligatoria, etcétera. Pero miren usted lo que dice acá el párrafo 9. Dice: informes de sucursales de la sociedad Watchtower de diferentes partes del mundo indican que en muchos lugares es difícil encontrar empleos que paguen sueldos razonables si el joven solo ha recibido la educación mínima requerida por ley, y en algunos países es difícil incluso habiendo cursado la secundaria. Y esto es así. Es decir, cuando uno analiza este texto, uno se da cuenta de que décadas y décadas de dejar a los testigos de Jehová sin educación tuvo una mella en muchos de ellos. De tal modo que muchos de nuestros hermanos al fin y al cabo terminaron vidas subempleados con salarios muy malos, apenas sobreviviendo, trabajando muchas horas para adquirir fracciones del ingreso que les permitiera no ir a las Bahamas o no comprarse el auto del último año, no comprarse el Rolex, ni nada de eso, sino que simplemente poner comida en la mesa. Entonces, cuando un testigo de Jehová se encontraba con problemas de este tipo, muchas veces, todas las veces se debía que no había estudiado. ¿Por qué? Porque la sociedad había demonizado la educación. Por lo tanto, este artículo en realidad fue un bálsamo. Y después menciona acá que el siguiente punto de vista tiene que ver con que hay muchos hermanos que estudiaron para poder, en definitiva, hacerse más disponibles para la secta. Bueno, aquí menciona lo siguiente, dice, aquí se lo voy a destacar, dice: en muchos países es necesario decidir estos asuntos con antelación mientras el joven está en la escuela secundaria. Después menciona acá que si después de analizar cuidadosamente y bajo oración las ventajas y las desventajas, los padres y los hijos cristianos deciden a favor o en contra de seguir estudiando después de la escuela secundaria, el resto de la congregación no debería criticarlos. El resto de la congregación no debería criticarlos. Sin embargo, después vino otra revista, la revista La Atalaya del 1 de octubre del año 2005, que vamos a destacar, sin contar las últimas, las nuevas, que también siguen demonizando la educación. Pero en esta oportunidad es importante, ¿por qué? Porque contiene una serie de citas que, si uno las lee sin cuidado, da la atención o llama la atención para que uno crea que en realidad la educación que no tiene ningún valor. Uno empíricamente, o más bien por experiencia, se da cuenta de que eso no es así. No es así. La gran mayoría de las personas que estudia la universidad en realidad tiene mejor ingreso que las personas que no van a la universidad, y eso aquí y en Japón. Bueno, especialmente en Japón. Bueno, lo que voy es que en cualquier parte del mundo esto es así. No solamente la educación universitaria, educación técnica o después de la secundaria, cualquier tipo de educación de ese tipo. Sin embargo, ellos van en contra de este tipo de educación, la educación universitaria. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó que durante mucho tiempo, jóvenes testigos de Jehová en todo el mundo fueron a la educación superior, completaron estudios y después de esos no tomaban el precursorado, no se iban a Betel. Entonces ellos iban a todo esto, a todas estas escuelas, y se daban cuenta que al fin y al cabo la secta era una mentira y se salían de los testigos de Jehová. Entonces ellos decían de que los testigos estaban aprovechándose
de ir a la universidad, de que estaban haciéndose un nombre para sí mismos. Y como eso es así, entonces ellos lo ajustaron y dejaron claro que las universidades que ofrecían cursos de 4 o más años estaban absolutamente vedadas para poder hacerlo. De tal modo que cómo convencer al rebaño que ir a la universidad no era lo mejor para sus intereses y que ellos deberían estar contentos con solo obtener una educación suplementaria de corta duración. La estratagema del cuerpo gobernante fue intentar probar, mediante el uso de argumentos, de estudios e investigaciones disponibles recientemente, al año de la publicación, que obtener un título universitario no garantizaba obtener un empleo exitoso o que el costo para un joven testigo no valía la pena. Eso es lo que decían ellos y lo podemos analizar aquí en la atalaya del 1 de octubre de 2005. Ahí está, reconoce usted la señal, bla, 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 todo el cuento, lindo, etc. Y podemos ver acá, después de todo el cuento, el paraíso, y ay, qué lindo, y el fin, y todo el asunto, cómo es que aquí se habla respecto de la educación superior en términos que en realidad no dejan lugar a dudas para que los jóvenes testigos de Jehová y sus padres fundamentalmente sean ellos los que corten las alas de los testigos de Jehová. Los primeros 8 párrafos de la revista La Atalaya hablan aspectos relativos a la educación superior, etcétera. Por ejemplo, dice ahí de que hay una gran presión de parte de los niños y trastornos que hay acá. Por ejemplo, mire usted el dibujo, pusieron a un lado las metas personales y siguieron a Jesús. Metas personales, los apóstoles. Entonces siempre con la comparación, ¿y qué es lo que habría hecho Timoteo en tu lugar? ¿Qué haría la bella Sulamita si estuviera en tu situación? Y aquí menciona aquí el detalle, por ejemplo, ¿cómo prepararse para el futuro? El sistema educativo varía de un país a otro, es el párrafo 6. En Estados Unidos, por ejemplo, las escuelas públicas ofrecen 12 años de enseñanza básica. A partir de ahí, los estudiantes pueden optar por asistir a la universidad durante 4 años o más para obtener el grado de licenciatura, lo que a su vez les permite acceder, si así lo desean, a estudio de posgrado para cursar carreras como medicina, derecho o ingeniería. En este artículo, la expresión educación superior se refiere a estos estudios universitarios. Por otra parte, están las escuelas técnicas o vocacionales, las cuales ofrecen cursos cortos para obtener un certificado o diploma de algún oficio o servicio. Pero estas carreras, derecho, medicina, ingeniería, que toman 4 años o más. ¿No? Menciona acá que la educación superior de acá les imparten materias, pero en vez de capacitarlos para acceder al mundo laboral, lo que hacen es al fin y al cabo centros que les permiten tener buena puntuación en los exámenes. Los estudiantes de enseñanza media reciben enormes presiones de parte de profesores, consejeros y otros jóvenes para que logren ser aceptados en las mejores universidades, donde supuestamente conseguirán los títulos que les abrirán las puertas a empleos prometedores y bien pagados. En vista de esto, ¿qué harán los padres cristianos? Deberían observar de brazos cruzados cómo sus hijos son arrastrados por el espíritu competitivo cuyo único objetivo son los logros de índole material. ¿Qué clase de metas ponen ante ellos, tanto de palabra como en su ejemplo? Algunos padres trabajan arduamente y ahorran para enviar a sus hijos a instituciones de educación superior cuando llegue el momento. Otros están dispuestos a endeudarse. Pero el precio de tal decisión no puede medirse simplemente en términos de dinero. ¿Cuál es el costo de la educación superior hoy día?
Y aquí menciona, por ejemplo, aparte del dinero y tema material, etcétera, de que hay muchos peligros para ello. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se menciona aquí de que los párrafos indican de que el primero que nada es una carga económica. Primero que nada. Después de ser una carga terriblemente costosa, aquí menciona, mira usted lo que dice acá el artículo de The New York Times. Dice acá, la educación superior solía considerarse un generador de oportunidades. Ahora solo confirma la brecha entre los ricos y los pobres. En otras palabras, la educación superior de calidad se está convirtiendo rápidamente en un privilegio exclusivo de los ricos e influyentes. ¿Deberían los padres cristianos poner esa meta ante los hijos? Etcétera. Después menciona acá esta revista que estaban los lazos. Los lazos para que uno puede caer en todo esto. Es decir, los lazos que hacen que las personas, al fin y al cabo, caiga. ¿En qué? En borrachera, en inmoralidad sexual, que los podría engañar a engancharse con alguien y caer en el sexo, etcétera. Entonces, todo esto está malo porque, etcétera, uno puede caer ahí en este tipo de relaciones sexuales inmorales con mundanas exquisitas y voluptuosas del mundo. Como quisieran los testigos de Jehová que les pasara eso. Cuando uno en la universidad, con suerte te miran, etc. Entonces aquí menciona el detalle, ¿eh? Dice acá que esto es muy malo, el ambiente es malsano, hay presión académica, etc. y todo lo demás. Entonces, aquí habla acerca de cuánto valor tiene la educación superior y esto es muy interesante. Y esto es lo que la señora Barbara Anderson menciona de una prueba de la falta de ética de esta secta. Vamos a leer este párrafo y vamos a leer los artículos tal como están. ¿Cuánto valor tiene la educación superior? Ese es el artículo en particular y las citas que se hallan aquí a menudo. Dice así: en su mayoría, quienes ingresan en la universidad sueñan con conseguir un título que les permita acceder a empleos seguros y bien remunerados. Sin embargo, los informes oficiales de Estados Unidos indican que solo la cuarta parte de los universitarios consiguen un título antes de 6 años, una proporción penosamente baja. Con todo, ¿se traducen tales títulos en buenos puestos de trabajo? Observemos lo que revelan estudios e investigaciones recientes. La revista Newsweek del 1 de noviembre de 1999 dice: por el simple hecho de ir a las universidades Harvard o Duke, no se logra automáticamente un mejor empleo ni un salario más alto. Las empresas no saben mucho de los jóvenes candidatos. Un diploma reluciente quizá impresiona al principio, pero después cuenta mucho más lo que la persona puede o no puede hacer. Por lo tanto, ir a Harvard o Duke da lo mismo, según este artículo. Ahora, American Educator, primavera del 2004. Ahí está. Aunque los empleos de hoy exigen en general mayores destrezas que en el pasado, lo que hace falta es dominar las que se aprenden en el nivel de enseñanza media, como matemáticas, lectura y expresión escrita, no las que se enseñan en la universidad. Los estudiantes no necesitan ir a la universidad para conseguir un buen trabajo,
pero deben dominar las materias que se enseñan en el nivel de enseñanza media. Después la revista Time, 24 de enero de 2005. La mayoría de las universidades están seriamente desconectadas del mundo real en cuanto a preparar a los estudiantes para entrar en el mercado laboral después de graduarse. De repente, las escuelas vocacionales están ganando popularidad, pues de 1996 a 2000 el número de matriculados ha aumentado en un 48%. Mientras tanto, los títulos universitarios que tanto dinero y tiempo consumen han llegado a valer menos que nunca. Después, The Futurist, julio-agosto 2000. Las previsiones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos para el año 2005 pintan el desolador cuadro de que al menos un tercio de todos los graduados universitarios con 4 años de carrera no hallarán un empleo que esté acorde con su titulación. Y al final dice, como consecuencia, en vista de todo esto, cada vez más educadores abrigan serias dudas sobre el valor que hoy tiene la educación superior. Ya vimos, entre paréntesis, se refiere a los 4 años universitarios. Estamos encaminando mal a los estudiantes, lamenta el informe de la revista The Futurist. Por el contrario, observemos lo que dice la Biblia en cuanto a Dios. Yo, Jehová, soy tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, aquel que te hace pisar en el camino en que debes andar. Oh, si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser justamente como un río y tu justicia como las olas del mar. Ahí viene el thunder, el trueno. Bueno, en realidad eso es lo que dice. Usted lee acá, usted lo puede poner pausa y lee aquí para no darse la lata de buscarlo en su propia CD Watchtower. Aquí está. 1 de octubre 2005, página 29. Ahí están las 4 citas. O más, son 5 citas. Uno se da cuenta aquí de que en realidad la educación es nefasta, es espantosa. Sin embargo, y esto es lo trágico, esta secta descontextualizó cada una de las cosas que dijo. Fíjense ustedes, por favor, aquí. ¿Se fija usted en esto, no? En esto que está aquí. Esto es un corchete con 3 puntitos. Corchete con 3 puntos. Significa de que aquí hay harto más, que aquí no se dice. Acá, ¿se fijan estos 3 corchetes con puntitos? Acá hay otro más, acá hay otro más. ¿Ok? Y acá hay otro corchetito, acá hay otro corchete. Y acá, aquí de un viaje. Entonces, ¿quiere usted saber lo que dicen esos corchetitos en ese lugar? Bueno, la hermana Bárbara Anderson se dio el trabajo de buscar cada una de estas revistitas y de darle el tema. Yo les voy a dejar ahí el link para que ustedes lo vean, por favor. Ahí está, está en inglés, todo el cuento. Voy a ir acá, las publicaciones, ahí está. Dice ahí. Ahí está, Newsweek, noviembre 1 de 1999. Fíjense ustedes, lo que está bien destacado es la cita de la atalaya. Y todo lo otro que está acá es lo que realmente decía la revista. Fíjese usted, la segunda cita. Esto es lo que dice la atalaya, destacado. Y todo lo otro es lo que decía la revista en realidad. O sea, estos tipos realmente descontextualizaron todo, pero sin asco. Sin asco. ¿Ah? Miren ustedes lo que menciona acá. Sin asco. Ahora, si usted no lee, mire usted, o sea, es inmoral. Si usted no es capaz de leer en inglés,
no se preocupe. El hombre araña, su amigo del vecindario, lo tradujo para ustedes en este artículo del Mickey Tower. Y nosotros lo vamos a ver acá. Ahí está en azul, lo mismo que hice yo, siguiendo el mismo patrón. Ahí está. Entonces fíjense ustedes acá, cómo es que la atalaya en realidad lo que hace es cambiar esta información. Ahí está. Entonces aquí están las cuentas y ahí está. Fíjense ustedes. Ahí está en negrita. No sé por qué no lo puse en forma destacada. Pero en realidad lo que ellos dicen o lo que ellos mencionan en la cita es esto. Lo voy a tratar de poner acá. Dice aquí. Esto que está aquí es lo que dice la atalaya. Tarará. Pero el contexto es distinto. Es absolutamente distinto. Esto es. ¿Quiere usted saber lo que está diciendo? Mire lo que dice. 1999 de Newsweek. Todos sabemos que asistir a una universidad es esencial para el éxito económico. Mientras más prestigiosa sea la universidad, el éxito es mayor. Es mejor asistir a Yale o Stanford que decir Universidad de Arizona. A las personas que poseen las mismas habilidades básicas les va mejor si se gradúan de una universidad de élite. La mejora, se dice, proviene de las mejores conexiones, los compañeros más brillantes y cursar ramos con profesores superiores. Muchos padres, con el terror a que sus hijos no vayan a la escuela correcta, han generado una explosión de guías, consejeros y compañías de asesoramiento para ayudar a los estudiantes en sus carreras de admisión. El problema es que todo el mundo sabe que no es verdad. Por el simple hecho de ir a Harvard o Duke, no se logra automáticamente un mejor empleo ni un salario más alto. A los graduados de esas escuelas generalmente les va bien, pero les va bien porque son talentosos. Si hubieran escogido universidades con menos credenciales, a ellos les hubiese ido en promedio igualmente bien. La conclusión es que las universidades de élite tienen pequeñas ventajas comparativas. Estas exponen a los alumnos a brillantes académicos y estimulan los cursos. Pero las universidades no fabrican el éxito estudiantil. Los estudiantes forjan su propio éxito. Esto provoca que el prestigio de la universidad se enriquezca. La explicación es probablemente simple. En la mayoría de las universidades, los estudiantes pueden lograr una buena educación si ellos se esfuerzan. Un buen estudiante que asista a una universidad de prestigio regular puede hallar buenos estudiantes para estudiar junto a él, escribe Dale N. Kruger. De modo similar, aún las escuelas de élite tienen estudiantes mediocres o malos. Una vez en el mercado del trabajo, el lugar donde has ido a estudiar importará en los primeros años, al principio de tu carrera. Las empresas no saben mucho de los jóvenes candidatos. Un diploma reluciente, un título de universidad top, quizá impresiona al principio, pero después cuenta mucho más lo que la persona puede o no puede hacer. Las habilidades se desarrollan, la reputación crece. Las compañías prefieren a un competente graduado de Podunk que a un incompetente graduado de Princeton. ¿Se dio cuenta usted? ¿Es eso lo que transmite la atalaya? No. Lo que la atalaya hizo fue simplemente descontextualizar esta frase y esta otra. Y ponerla juntita y decir, oh no, ir a la universidad es malo y no sirve de nada. No es para nada lo que quiso decir esta revista. Para nada. Descontextualizó, demostrando absolutamente inmoralidad. Esto es mentira, señores de la Watchtower. ¿Está el autor Robert Samuelson diciendo que ir a la universidad es de lo peor? ¿Dice él que un grado académico no implica un buen empleo? No. Obviamente él trata de decir que el éxito no viene dado por asistir a una universidad top. Él dice, si hubieran escogido universidades con menos credenciales, a ellos les hubiese ido en promedio igualmente bien. Eso es lo que quiere decir. Veamos la segunda cita que usa la revista. Este es el texto entero. Fíjense ustedes cómo se toma. Se toma esta frase, esto que está aquí y ahí. Y después, esto que está acá. Y tan tan. Y el resto, nada.
Se lo come. ¿Quiere usted saber qué es realmente decir lo que quería decir el artículo de American Educator, primavera 2004? Dice así. En segundo lugar, investigadores de empleos que mantienen contacto con los empleadores han hallado que, aunque los empleos de hoy exigen en general mayores destrezas que en el pasado, cuando muchos trabajos solo requerían de fuerza física, lo que hace falta es dominar las que se aprenden en el nivel de enseñanza media, como matemáticas, lectura y expresión escrita, no las que se enseñan en la universidad. De modo similar, nuevas investigaciones respecto a las destrezas requeridas para ejercer muchos buenos empleos, lo que implica aquellos que generan ingresos capaces de mantener una familia sin dificultad y con una mejor perspectiva de mejorar su estándar de vida, requieren también del dominio de destrezas a nivel de secundaria tales como inglés y álgebra 2. Desafortunadamente, más del 40% de los graduados de nivel universitario tienen falencias de conceptos en matemática y el 60% evidencia fallas en comprensión de lectura. Los estudiantes no necesitan ir a la universidad para conseguir un buen trabajo, pero deben dominar las materias que se enseñan a nivel de enseñanza media. Investigaciones muestran que un buen dominio de tales habilidades en la secundaria conducen a altos desarrollos posteriores. Para jóvenes que no poseen grados académicos, el subir el puntaje de calificaciones promedio desde C, es decir, de un 4, a B, a un 5, un 6, se asocia con un incremento salarial del 13% a la edad de 28 años. Eso es casi la misma diferencia en salario de un licenciado, que recibe alrededor de un 14% más que los trabajadores sin grado académico. Esto es importante. Un licenciado recibe 14% más. Destrezas sólidas a nivel universitario preparan a los estudiantes para entrar a la fuerza laboral y mantener una puerta abierta a promociones futuras. Este artículo no está desincentivando el estudio universitario, sino que está diciendo que es bueno que las personas sepan estas diferencias, e incluso menciona acá que un licenciado gana 14% más que un trabajador sin grado académico, y esto lo notamos en todas partes. Entonces, como dice acá, en ningún modo el señor Rosenbaum ha dicho que asistir a la universidad no implica obtener un buen empleo. De eso no se trata este artículo. No se dice que ir a la universidad no sirve para conseguir un buen empleo, que no se necesita. No quiere decir eso. Está diciendo que es bueno que los estudiantes sepan lo que estudiaron en la educación media. Eso está diciendo. Así que vemos otra descontextualización. Vamos a ver la descontextualización de la revista Time, enero 24 de 2005. Ahora aquí está el contexto. Aquí está el párrafo y este es el contexto. Este es el primer contexto y este es el segundo. La segunda frase. ¿Y qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con el resto del comentario? ¿Es eso lo que quiere decir en realidad la revista? ¿El artículo? Veámoslo. Dice así. Cientistas sociales están empezando a comprender un cambio en el modo en el cual vivimos nuestras vidas. En el pasado las personas transitaban desde la niñez a la adolescencia y desde la adolescencia a la adultez. Pero hoy día existe una fase intermedia entre la adolescencia y la adultez, aunque aún es una nueva etapa intermedia entre estos dos puntos. Ahora se le llama eso la generación canguro, por si ustedes no saben. A partir de los 18 y hasta los 25 y más allá, ha llegado a aparecer un estado de vida distinto de los demás, una extraña y transicional tierra del nunca jamás de Peter Pan, entre la adolescencia y la adultez, en la cual las personas se mantienen por unos años, pocos años más, quitándose la capa de hierro de las responsabilidades adultas que constantemente amenazan con caer sobre ellos. Son quienes están en medio de la mitad. Usted puede llamarlos twixters. Hay muchas lecciones acerca de los twixters que se aprecian en el cuento de Swan. Uno es que la mayoría de las universidades están seriamente desconectadas del mundo real en cuanto a preparar a los estudiantes para entrar en el mercado laboral después de graduarse. De repente, las escuelas vocacionales como DeVry y Strayer, enfocadas a trabajos prácticos, están ganando popularidad, pues desde el 96 a 2000,
el número de matriculados ha aumentado en un 48%. La mayoría de las escuelas tradicionales están adaptando sus enfoques hacia entregar educación práctica. En el otoño, la Hendrix College en Conway, Arkansas, introducirá un programa llamado Odyssey Projects, el cual, según dicen ellos, animará a los estudiantes a pensar aparte de los libros, en áreas tales como desarrollo de liderazgo profesional y servicio mundial. Docenas de otras escuelas están haciendo lo mismo. Como universidades, los que están luchando por generar estudiantes capaces de entrar en el mundo real del trabajo, están exigiendo más de lo que entregan. El resultado de todo esto es hacer crecer el número de twixters e impedirles crecer y madurar. 30 años atrás, la mayoría de la ayuda financiera era debida a becas, pero ahora el énfasis marcado está en los préstamos, no la donación. Los graduados actuales deben 85 más en deudas por préstamos de estudio que sus compañeros de hace una década. Según el Centro de Investigaciones y Política Económica, en el personal de revista Time, que es de donde salió este artículo, el 66% debía más de $10,000 al tiempo de su graduación y 5% debía más de $100,000, sin mencionar las deudas de las tarjetas de crédito que bombardean a los que son carne fresca y que abusan de los estudiantes. Demos un grupo de políticas públicas. Dice que las deudas en tarjetas de crédito de los estadounidenses entre 18 y 24 años han aumentado a más del doble del 92 al 2001. Mientras más tiempo toma pagar tales deudas, más tiempo les toma a los twixters o los canguros alcanzar la independencia económica, que es crucial para alcanzar la identidad adulta. Sin hablar que ello implica además que podrán al fin dejar la casa de sus padres. Mientras tanto, los títulos universitarios que tanto dinero y tiempo consumen han llegado a valer menos que nunca. Mucha más gente que ahora está asistiendo a la universidad, el 53% de incremento desde 1970, lo que hace que el valor de un grado académico en el mercado del trabajo haya estado diluyéndose. La ventaja en salario de quienes han cursado 4 años en la universidad no ha aumentado significativamente desde los 90. Para compensar esto, muchos twixters vuelven a la universidad a obtener posgrados y especialidades. Ojo con eso. Swan, por ejemplo, está planeando ingresar a una escuela de negocios, pero seguir tomando más clases universitarias significa un costo extra de valioso tiempo y dinero, lo que seguirá posponiendo el momento para ellos de alcanzar la adultez en el futuro próximo. Ok, entonces el tema que aquí se menciona, cuando uno se pone a analizar acá, no es ni mucho menos una expresión de que ir a la universidad no sirve. Uno tiene que analizar que de lo que se está tratando acá no es de una educación universitaria como tal, sino de estos canguros. Un análisis de los twixters o de los canguros que toman muchos años porque están estudiando y están ahí jugando Nintendo, etc. Y van a fiesta y todo el cuento y todo lo demás y no hacen nada con su vida porque están estudiando. O sea, son parásitos de los papás. Igual que yo. Cuando estaba estudiando en la universidad, yo era parásito de mi mamá. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Me tuve que mamar todos esos años porque no podía, al fin y al cabo, salir. Porque la universidad no prepara en forma inmediata acerca de esto. No está hablando acerca de la universidad. De hecho, si ustedes se fijan bien, aquí dice que no basta con la universidad, sino que para compensar el tema de los salarios hay que hacer un posgrado y hay que tomar especialidades. Eso es lo que dice el artículo. Y eso es verdad. Para poder mejorar hay que tomar un posgrado o hay que hacer algo así en general. De nuevo, la descontextualización de la revista La Atalaya y cuánto esto afectó a las personas que estudian. Sigamos viendo más detalles. Veamos lo que dice acá, por ejemplo, la revista The Futurist, julio-agosto del 2000. Bueno, este es el contexto nuevamente de todo el párrafo. Este en una parte, después todo esto, aquí está la otra, y sería el resto, nada. Miren, todo eso, nada de eso se consideró. ¿Quiere usted leer el artículo entero? Aquí está. Dice así: estamos encaminando mal a los estudiantes. La mayoría de los jóvenes estadounidenses tienen la expectativa de tener un alto nivel de vida y empleos bien pagados. Casi 1 de cada 3 desea tener una carrera profesional. 10% desea trabajar en la industria del deporte o del entretenimiento. Otro 10%
piensa en estudiar medicina. La realidad es que los tradicionales trabajos de la sociedad de alto nivel están en declive. El periodo de la American Bar Association ha reportado que de los alumnos de leyes de la generación de 1988, 84.5 obtuvo empleos permanentes en el área legal dentro de los 6 primeros meses. En contraste, con solo 69.6 de la generación de 1994, donde el 15.3% no consiguió empleo ni siquiera de media jornada en ese periodo. Las previsiones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos para el año 2005 pintan el desolador cuadro de que al menos un tercio de todos los graduados universitarios con 4 años de carrera no hallará un empleo que esté de acuerdo con su titulación, los cuales, teniendo títulos en virtualmente todo campo profesional, excederán las oportunidades de empleo en al menos 50%. Mientras tanto, son pocos los jóvenes que se ven a sí mismos trabajando en el área de servicios, manualidades o industrias técnicas. Esto aunque los indicadores económicos y perspectivas laborales del gobierno indican que son estos sectores los que crearán la mayoría de los nuevos empleos durante los próximos 10 a 15 años. Muchos economistas creen que el 70% de los buenos empleos disponibles actualmente y en el futuro de la economía estadounidense no requerirán títulos universitarios. Más que eso, requerirán alguna forma de entrenamiento adicional y educación, tal como un grado asociado de 2 años o un certificado de entrenamiento técnico. Más de 190.000 trabajos para técnicos profesionales están vacantes, así como empleadores buscando candidatos calificados. Para 2005, los negocios en Estados Unidos necesitarán más de 1 millón de trabajadores calificados para manejar alta tecnología. No solo es que en Estados Unidos ocurre un déficit educacional en la mayoría de la población, también ocurre que muchas personas del segmento que poseen más educación han sido instruidas para llevar a cabo ocupaciones equivocadas. Se necesita una nueva definición de carrera que centre menos su atención en escalar posiciones en una corporación y más enfocada a reconocer las nuevas oportunidades que surgen y adaptarse a las nuevas circunstancias. En vez de enfocarse en preparar el ingreso a una carrera, los trabajadores actuales y posteriores necesitan de la educación de alta calidad que pueda integrar conocimientos generales tanto de ciencias como en humanidades, junto con las nuevas tecnologías de desarrollo que crean las nuevas ciencias de reciente aparición. Lo que las compañías están haciendo. Cerca de 7 de 10 empleados encuestados en 1998 dijeron que la educación secundaria tiene fallas que dificultan lograr éxito en el trabajo. La Asociación Nacional de Manufactureros reportó que el 40% de la población de 17 años de edad carece de habilidades matemáticas y el 60% presenta fallas en escritura y lectura, lo cual provoca una baja de producción en la industria de las manufacturas. Este oscuro informe apunta a que existe una fiera competencia por labor calificada. Si las empresas son quienes han de tomar para sí la fuerza de trabajo y éstas desean ser exitosas en el futuro, deberían llegar a ser más activas en al menos 2 modos. 1. Mediante asociarse con el sistema de educación local para desarrollar programas de preparación más apegados a la realidad. Y 2. Invirtiendo en el entrenamiento de sus propios empleados para animarlos a desarrollar modos de aprendizaje de por vida. Por lo tanto, nuevamente, ¿el tema habla acerca de desprestigiar la universidad? No, para nada. Sino que dice, y lo importante acá es no hallarán un empleo que esté de acorde con su titulación. Ese es el punto. Ahora, este asunto tiene que ver también con el tema del entrenamiento, aprendizaje de por vida, como aquí se menciona. Ahora, yo soy un graduado universitario y también entiendo de que muchas de estas cosas puede que sean así, que en 4 años después hay pocos que quizás hayan algún empleo que esté de acuerdo con la titulación. Eso depende obviamente de cada una de las personas. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que somos muchísimo más competitivos. Acceder a un mejor empleo que alguien que no tiene educación. Lo que estoy diciendo, por supuesto, es muy, muy extremo. Sin embargo, lo que quiero mencionar acá es el tema que habla acerca de cómo es que aquí lo que se habla en la revista de Futurist es la importancia de seguir estudiando. ¿Por qué?
Porque los desafíos que vienen para la industria en realidad son enormes. Es decir, ahora nos enfrentamos nosotros a lo que es la inteligencia artificial dentro de pocos años más. Las próximas décadas que nos van a quitar el empleo a muchas personas que no estamos calificados. ¿Se imaginan ustedes la debacle que va a haber en los testigos de Jehová que con suerte saben leer de correo? ¿Qué va a pasar con ellos si nosotros los graduados universitarios apenas vamos a poder pararnos? ¿Qué va a pasar con los demás? Eso es muy interesante. Y aquí, entonces, en este artículo no indica ni dice que estudiar a la universidad no sirve de nada, para nada. Habla acerca de seguir estudiando. Eso es lo que estamos hablando. En realidad, no indica acá de que la educación secundaria o quizás la educación técnica es la mejor del mundo. No. Sino que menciona de que la educación continua es la realidad y nosotros lo vemos todo el mundo en educación online, cursos como Coursera, la universidad, etc. Tenemos que seguir siempre estudiando, no nos podemos quedar atrás. El que se queda atrás pierde, punto. Ahí está. Entonces es una descontextualización en realidad inmoral lo que hizo la Atalaya acá. Vamos a ver la otra. La otra descontextualización. La educación superior solía considerarse un generador de oportunidades, ahora solo confirma la brecha entre los ricos y los pobres. Atalaya, 1 de octubre del 2005, párrafo 28, no, página 28, párrafo 9. Párrafo 9, ahí está. Un artículo del periódico The New York Times señala: la educación superior solía considerarse un generador de oportunidades, ahora solo confirma brecha entre los ricos y los pobres. Este es el contexto. Este es todo el artículo del cual se menciona allí. Y esta es la cita. Ahí está. Y el resto se pierde. O sea, todo lo que pudo extractar el genio que escribió este cuento, que está ahí, el Betelita que no sé dónde estará, tiene que tener problemas. Este tipo seguro no fue a la universidad o tiene problemas de lectura terrible. No creo eso, obviamente. Esto es simplemente manipulación. Es tomar citas de publicaciones conocidas, meterlas en la Atalaya, hacer como dicen otra cosa, y los padres toman la decisión de no poner a su hijo en la universidad. Ese es el cuento. Bueno, dentro de todo este artículo, solamente cita esta parte. Veamos lo que dice el artículo. Dice así: las decisiones de admisión están cada vez más basadas en modelos estadísticos que dejan pequeños espacios para la percepción del potencial y el carácter. Las credenciales e historial académico de los alumnos, un alto promedio de calificaciones en la secundaria y los test de admisión no se traduce necesariamente en genialidad intelectual. Muchos alumnos destacados de la secundaria están sobrecargados mentalmente aun cuando están en sus primeras etapas juveniles, mientras los adolescentes de la clase trabajadora e institutos locales con cursos menos exigentes están hambrientos por aprender y hacer las cosas tan bien como puedan. Esos modelos nuevos intentan además incrementar los retornos de dinero al minimizar las becas, lo que la nueva casta de asesores de matrículas ha denominado los recortes del precio de vitrina de los aranceles. En un ambiente donde las oficinas de admisión han sido vinculadas a veces con centros de ganancias, los buenos pagadores, en general estudiantes que provienen de familias estables, o más bien familias ricas, experimentan la mayor demanda. Sumado a esto, las ayudas que históricamente tenían como discriminante la necesidad de los estudiantes está crecientemente seleccionando a los beneficiarios según sus méritos académicos. Un buen número de estados de Estados Unidos han también adoptado este mismo punto de vista, premiando con millones de dólares en becas de mérito a estudiantes que podrían atender sus responsabilidades de todos modos, a diferencia de aquellos estudiantes que de no contar con apoyo financiero no podrían acceder a la educación superior. El fondo del asunto es que 5 de cada 6 personas calificadas, 83%, que provienen de familias con ingresos mayores a $75,000 anuales entran a la universidad, a diferencia de menos del 42% que provienen de familias con ingresos inferiores a $25,000 anuales. La educación superior solía considerarse un generador de oportunidades, ahora solo confirma la brecha entre los ricos y los pobres. ¿Qué hemos de hacer? Se necesita una inyección de ayuda basada en las necesidades económicas de los postulantes
para las universidades públicas. El mercado sería más justo si los rivales se autocomprometieran a reclutar personas de clase trabajadora junto con personas ricas. Todo esto con el objetivo de democratizar el acceso a la buena educación universitaria y hacer de las necesidades, no de la demanda del mercado, el discriminante para otorgar ayudas económicas. El actual criterio desigual de admisión proporciona una puerta al debate público de largo aliento para analizar qué es lo que está equivocado con la conducción del mercado de la educación superior. Una discusión que se identifique con un nivel en donde el dinero no debiera ser la moneda de cambio. Paradójicamente, las preocupaciones basadas en el enfoque de mercado, ansiedad por delegar empleos para trabajadores calificados, pudieran ser la gran crisis de esta era, sugiriendo cambios en la educación superior que hagan más sencillo que adolescentes que no provienen de círculos de influencia social adquieran la suficiente educación para suplir esas necesidades de trabajo. Bueno, esta es una discusión que también se halla en Chile. En Chile se menciona también cómo es que la diferencia de ingresos de la familia está directamente relacionada con el acceso a la universidad también, debido a los test, debido a la preparación, debido a cómo la educación secundaria ha sido mejor en otras personas y cómo también las becas se le ha dado a la gente que tiene mejores puntajes. Ahora bien, el artículo de lo que habla es cómo poder suplir o más bien hallar una solución a este tema. No se trata de boicotear a la universidad diciendo que hay una diferencia y que este cuento es malo. No, fíjense usted en la parte final. Dice podrían ser estos cambios pueden hacer más sencillo que adolescentes que no provienen de círculos de influencia social adquieran educación para suplir esas necesidades de trabajo. Por lo tanto, lo que habla aquí el tema es es una crítica social de cómo el sistema privilegia siempre a los que tienen más dinero, más recursos, de familias ricas, en desmedro de los que tienen menos. Y plantea una solución para permitir que las personas que vienen de familias más pobres tengan acceso a la educación. Un debate que tuvo mucha fuerza en Chile y que debido a las políticas y de la izquierda en Chile han logrado el tema de la universidad para todos. Yo creo que este acceso a la universidad es algo bueno que se logró y tengo que reconocerlo. Pero bueno, hablando acerca del tema, ¿no es acaso indignante cómo el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová y la secta tergiversan información? ¿Cuántos testigos de Jehová van a ver una cita como por ejemplo esta? Ver ahí la palabra en Newsweek y tarará y el Eduquiero y van a ir a esas publicaciones a buscar lo que realmente dice acá entre los corchetes. Nadie. ¿Son confiables la batalla? ¿Es confiable lo que dice la secta respecto a la educación? No es confiable. Les han mentido. Son mentiras. La tergiversación y la descontextualización inmoral de citas debería hacer a todos los testigos de Jehová abrir los ojos respecto a la supuesta integridad moral de los escritores de esta secta. Así que espero que les haya gustado. Yo voy a seguir con el tema. En esta vez vamos a ver ahora otro aspecto de los testigos de Jehová como secta y la educación universitaria. Que les vaya muy bien.